Bien, entonces continuamos donde habíamos dejado el tema responsabilidad ejecutiva, ¿no? Este también es un cuadro que les voy a pedir que lo tengan muy presente porque es parte del examen final. La naturaleza de este tipo de responsabilidad, como decíamos la anterior sesión, es gerencial disciplinaria, ¿no? Y está muy relacionada a la gestión deficiente o negligente en función del artículo 1, inciso C, que hemos hecho énfasis, que tiene que ver con lo que es responsabilidad, accountability, rendición de cuentas, ¿no? También con el artículo 27 que hemos revisado de la ley, que yo espero que tengan la ley en sus dispositivos, porque es una ley que es una ley gerencial, ¿no? Que les va a servir para toda su carrera. Seguramente en otras materias también van a llevar, van a tocar algunos puntos tangencialmente la ley. Bueno, aquí estamos viendo todo el enfoque gerencial y el enfoque de sistemas que nos da esta ley. ¿A quiénes se les aplica la ley? Solamente a la máxima autoridad ejecutiva, solo a la MAE. No puede aplicársele al jefe financiero, al portero, al chofer, a la secretaria, no. Solamente a la máxima autoridad ejecutiva o, en algunos casos, como por ejemplo en la aduana nacional, hay un directorio. Son entidades o instituciones públicas que se manejan con directorio. Ese directorio, como habíamos visto en nuestra primera sesión, es un cuerpo colegiado, ¿no? Entonces, sí, el Banco Central también, por ejemplo, tiene un directorio. Muy contadas entidades públicas son las que tienen directorio. Si fuera el caso, también se aplica este tipo de responsabilidad ejecutiva al directorio, ¿no? O, como dice la diapositiva que estamos viendo, a ambos, a la MAE y al directorio, ¿no? También a exautoridades, por ejemplo, que hayan sido MAEs, ministros, alcaldes, gobernadores, por ejemplo, directores ejecutivos, presidentes ejecutivos como yacimientos, por ejemplo, o a autoridades que han sido miembros de un directorio, ¿no? Eso ya hemos visto. ¿Quién determina la responsabilidad ejecutiva? ¿Quién determinaba la responsabilidad administrativa? Administrativa, ¿quién se acuerda? ¿Quién determinaba? Max, Boris, Lourdes. ¿Por el proceso interno, licenciado? Sí, determinaba un proceso interno a cargo de una comisión de procesos, ¿no? Eso habíamos dicho. En este caso, en la responsabilidad ejecutiva, determina el dictamen del Contralor General del Estado. ¿No es cierto? Pero el Contralor no va a hacer, a determinar una responsabilidad ejecutiva en función de su criterio propio, no. Él tiene que estar munido de toda la documentación acumulada previa. ¿Quién acumula esa documentación? Precisamente ustedes, ¿no? Los auditores, contadores públicos que ejercen la función de auditoría interna o externa y que todo ese dictamen y las recomendaciones le pasan, todo ese informe, perdón, le pasan al Contralor General y él sí emite la determinación de establecer este tipo de responsabilidad ejecutiva. ¿Cuál es la sanción que puede corresponder? 2, dice el 23.318-A, el decreto supremo. Suspensión del cargo y mientras dure las investigaciones, podría ser, o en su defecto, destitución. Destitución. La prescripción a los 2 años de concluida la gestión. Ahí ustedes, como ya tienen impresas estas diapositivas, pónganle prescripción. Ha sido modificada con la ley 04, que se llama la ley 04 Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Esta ley Marcelo Quiroga Santa Cruz se refiere al enriquecimiento ilícito, ¿no? En el ejercicio de la función pública. Entonces ya no prescribe. A través de esta ley 04 ya no prescribe. Antiguamente, vuelvo a reiterar,
una MAE que había tenido varios actos dolosos, concluyó su gestión en el 2017 y si el 2020 querían establecer algún tipo de responsabilidad, ya no había caso porque habían pasado más de las dos gestiones, 17, 18, 19, ya 20, y era la tercera gestión, y prescribía. ¿Qué quiere decir prescripción? Que queda sin efecto ya no se puede. O sea, antes de esta ley 04 ya no se podía, ya han pasado más de 2 años de concluida la gestión, bueno, ya, así haya hecho lo que haya hecho la MAE, ya no se podía. Ahora con la ley 04 ha modificado estas prescripciones. En el caso específico de la responsabilidad ejecutiva ya no hay prescripción. Has podido ser MAE hace 10 años y no hay ningún problema. Podemos establecer todavía responsabilidad ejecutiva, ¿no? 8 años, 6 años, 12 años, no importa el tiempo. ¿Ya? Veo que todavía hay gente, un segundito. Bien. Entonces, la MAE, ¿qué obligaciones tiene? Artículo 1 de la ley 1178, inciso C. Accountability. Rendir cuentas por los objetivos, por la forma y resultados. ¿Qué pasa si yo, MAE, he construido, por decir algo, un hospital de segundo nivel en una ciudad intermedia, digamos Patacamaya? Entonces yo, MAE, según mi criterio, no he malversado, todo está en orden. Me van a decir, pero señor, usted tiene que responder por la forma y por los resultados. ¿Para qué un hospital de segundo nivel en una ciudad intermedia? No correspondía. Usted tenía que tener en cuenta la cantidad de población de esa localidad, ¿no? Y si son, por decir, 100,000, un hospital de segundo nivel no corresponde porque la población no va a acudir a un hospital de segundo nivel. O sea, el gasto es muy elevado, por decir algo, no me estoy inventando. Entonces, aquí tiene que ver mucho, no solamente los objetivos, la forma, sino también los resultados. Muy importante. La MAE también tiene que responder por el desempeño de sus funciones, deberes y atribuciones que están establecidos ¿dónde? Por ejemplo, un ministro tiene sus funciones en este momento en el decreto 2989-4. Es un decreto que establece las funciones de cada cartera de Estado, ¿no? Entonces ahí están sus funciones. Si no es fuera de un director ejecutivo, por ejemplo, de una institución pública que no está en este decreto, entonces tendrá que haber un manual de funciones, ¿no? Interno, manual de organización y funciones, donde se establezcan todas las funciones, deberes y atribuciones del cargo. Artículo 27, obligaciones de la MAE, implantar los sistemas, ¿no? ¿Cómo se implantan los sistemas? A través de la elaboración de los reglamentos específicos. Estos, una vez que son formulados, van, hemos dicho, al órgano rector, allí son compatibilizados y con informe técnico positivo o negativo vuelven a la entidad. Si fuera positivo el informe, se aprueba el reglamento específico, ¿no? ¿Y quién es responsable ya operativo de implantar los sistemas? Hemos hecho un gráfico, ¿no? Un organigrama. Entonces, el nivel ejecutivo es la MAE y el nivel operativo es el responsable de la unidad, sea unidad financiera, sea unidad administrativa o sea la unidad de recursos humanos, ¿no? También es responsable de la MAE, responsabilidad de la MAE, obligación, enviar a la Contraloría General del Estado las copias de los contratos que ha firmado su institución con terceros, ¿no?
y toda la documentación sustentatoria. ¿Por qué? Porque se entiende que precisamente cuando una empresa contrata, contrato no se olviden que es un trato con, ¿no? Un contrato es un trato con un tercero, que puede ser una persona natural, en el caso de que fuera un consultor, digamos, o puede ser una persona jurídica si es una empresa que nos va a prestar un servicio, ¿no? Entonces, todos los contratos y sus sustentos deben ser enviados a la Contraloría General del Estado. También se deben entregar los estados financieros y el informe de auditoría interna. Obviamente esto no hace la MAE como tal, ¿no? Hace el auditor interno, pero firma la nota y los estados financieros la MAE, seguramente con el director general de asuntos administrativos, el jefe financiero, inclusive el contador, ¿no? Y estos deben ser entregados a la Contraloría General del Estado, ¿no? Y un elemento importante de la MAE, por si acaso, ustedes que de pronto o muy pronto van a trabajar en auditorías internas, en unidades de auditoría interna, las unidades de auditoría interna, si bien orgánicamente, esta es la tercera vez que repito, dependen de una MAE, funcionalmente se reportan a la Contraloría General del Estado. Son unidades periféricas de la Contraloría General del Estado, eso habíamos dicho. Entonces, al ser unidades periféricas de la CGE, se someten a... Hay un decreto ahora que resguarda a todas las personas que trabajan en la auditoría interna, desde el jefe de la unidad hasta los auditores, senior, junior, ayudantes de auditoría, en fin, no, porque es una unidad independiente que no debería estar con injerencia política en ninguna de las entidades públicas, ¿no? Y para remover al jefe de auditoría o su equipo se necesita un proceso interno. Entonces, las obligaciones de la MAE son estas que estamos mencionando, 6. La pregunta del examen del día sábado va a precisamente tener que ver con este tema de obligaciones de la MAE, ¿no? Entonces, estudien bien esta diapositiva, marquen. Podría ser, por ejemplo, una de las obligaciones de la MAE es implantar los sistemas, ¿no? ¿Cómo se implantan los sistemas? A través de la elaboración de los elementos específicos que previa compatibilización luego son aprobados por la entidad. Muy bien. Gestión deficiente o negligente. ¿Qué se entiende por gestión deficiente o negligente? Cuando no se ha realizado una evaluación continua, ¿no? Y una mejora permanente de los sistemas operativos y de administración y control interno. ¿Cuáles son los sistemas operativos? Pregunta. Ya hemos hablado largo de esto. ¿Quién me puede decir? Vamos a hacer ganar puntos también aquí a la gente. ¿Quién me puede decir cuáles son los sistemas operativos que habíamos hablado? Habíamos dicho en una entidad pública hay dos tipos de sistemas, ¿no? Los sistemas operativos y los sistemas de administración. ¿Cuáles son los sistemas operativos? El área técnica de una empresa. El área técnica. ¿Qué otro nombre más le hemos dado? Es sustantiva, licenciado. Eso, el área sustantiva que contribuye directamente a los objetivos y metas. Muy bien, no se olviden eso. Y por otra parte están los sistemas de administración, que en este caso estamos viendo con esta ley gerencial, ¿no es cierto? Son 7 sistemas de administración y el sexto está disfrazado, no se olviden, ¿no? El sexto se divide en 2, pero para efectos de una respuesta, ¿cuántos sistemas de administración regula la ley? 7. Y 1 de control, en total 8. Pero si queremos entrar al detalle, no se olviden, hay 4 sistemas financieros y 4 sistemas no financieros. ¿Por qué? Porque el sexto, que es el STCP,
se divide en dos, ¿no? De hecho, ambos tienen sus normas básicas independientes. Las normas básicas del sistema de tesorería y las normas básicas del sistema de crédito público. Entonces hay un sistema de administración que es, vamos a decir, que se bifurca, se divide en dos, ¿no? Pero, grosso modo, decimos que la ley 1178 es un modelo de administración por resultados para gestionar recursos públicos que regula 8 sistemas, 7 de administración y 1 de control gubernamental, ¿no? Cuando la gestión es deficiente o negligente, cuando no ha sido transparente. Por eso, como les decía, ya hemos comentado también esto, hay unidades de transparencia en todo el sector público. Hay una ley, ¿no?, nacional que obliga a todas las entidades públicas a constituir una unidad. Y como ya están constituidas, los ministros entrantes no tienen más que dar continuidad a estas unidades de transparencia, ¿no? Entonces, si la gestión no ha sido transparente, mucho tiene que ver también la unidad de transparencia. Entonces, ahí habrá una concomitancia de responsabilidad entre la MAE y el jefe de la unidad de transparencia y el equipo, ¿no?, de transparencia, por ejemplo. Bien, cuando la gestión es deficiente o negligente, cuando las estrategias, políticas y programas no han sido ajustados oportunamente o no son concordantes con los lineamientos básicos establecidos por las entidades cabezas de sector. Hemos hablado ya de las entidades cabezas de sector, ¿no? Normalmente son los ministerios, que tienen bajo su tuición entidades de diversa índole que ustedes tienen los ejemplos. Uno de estos ejemplos, habíamos dicho, el Servicio de Impuestos Nacionales. Servicio de Impuestos Nacionales, su cabeza de sector es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ¿no? Entonces, cuando una entidad como el Servicio de Impuestos Nacionales, por ejemplo, no ha ajustado oportunamente estrategias políticas y programas que sean concordantes con su entidad tutelar, entonces aquí también hay gestión deficiente o negligente. Y finalmente, cuando la gestión es deficiente o negligente, cuando no se han logrado resultados en términos de la triple E. ¿Qué era la triple E? ¿Qué era la triple E? Eficacia, economía y eficiencia. Muy bien, muy bien. Eficacia, economía y eficiencia, la triple E. A eso, para hablar de desempeño público transparente y totalmente adecuado, ¿qué le aumentamos a esta triple E? Hemos dicho. La transparencia y la licitud. Exactamente, transparencia y licitud. Muy bien, están por muy buen camino ustedes. Creo que van a ser buenos contadores públicos, buenos auditores internos o externos, dependiendo de dónde les toque trabajar, porque una gestión, independientemente de si sea pública o privada o no gubernamental, se mide bajo esos parámetros, ¿no? Eficiencia, economía, eficacia, transparencia y licitud. Me parece que son elementos y variables que podrían dar elementos de juicio mucho más destacados para medir el desempeño de una MAE, de una institución, de un equipo de trabajo, en fin, ¿no? En este caso estamos hablando de la MAE. Muy bien. Responsabilidad civil. Otro cuadro que les pido que por favor tomen mucha atención. Ya, ¿cuál es su naturaleza? Porque voy a preguntar las naturalezas de todas las responsabilidades. Ya hemos visto de la administrativa, es disciplinaria. De la ejecutiva, disciplinaria gerencial, ¿no? O gerencial disciplinaria. De la civil es resarcitoria. Y vamos a ver por qué. La acción u omisión que causa daño al Estado valuable en dinero. Entonces, cuando hay dinero de por medio, podemos hablar de responsabilidad civil. No podemos hablar
de responsabilidad civil si el tema en cuestión no tiene que ver con la parte económica, con los recursos, con la plata, vamos a decir, con el dinero, ¿no? La civil tiene que ver con daña al Estado en términos monetarios, ya. ¿A quiénes se aplica? ¿Quiénes son sujetos de la responsabilidad civil? Servidores públicos, desde el ministro hasta el portero, ex servidores públicos, o sea, los que habían trabajado en una gestión determinada, y personas naturales o jurídicas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué personas naturales o jurídicas? Estamos hablando de personas, entre paréntesis, consultores o empresas que han tenido relación, intercambio de servicios con el Estado, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar responsabilidad civil, ¿no? Hemos hecho refaccionar todo el edificio del Ministerio X, ¿sí? Desde la parte frontal, todo el frontis se ha pintado y se han cambiado todos los baños que databan de hace 50 años. Y a los 10, 12 meses notamos filtraciones en varios baños. Entonces, ahí hay una responsabilidad. Primero que tiene que haber un contrato del Ministerio X con la empresa Pajarito y Asociados, no sé, seguramente debe ser una empresa constructora que tiene que ver con estos temas, ¿no? ¿Y a dónde están las cláusulas? Hay que leer. ¿Eso quién lee? El auditor. Tiene que ver las cláusulas. Si todo está correcto, debe haber una cláusula de sanción. Es como una garantía también, ¿no? En caso de que hubieran fugas, qué sé yo, muros rajados, baños que filtren agua, qué sé yo, en términos generales, la empresa constructora, la que adjudicada, se hará responsable, ¿no? ¿Y cuánta garantía da? Da una garantía de 5 años, digamos, al menos 5 años. Pero a los 10 meses ya se ha rajado todo, entonces ahí hay un daño. Se revisa, ya no está el ministro. Bueno, convóquenlo al ministro. Su director administrativo tampoco ya no está, ha sido cambiado. Convóquenlo al exdirector general de Asuntos Administrativos y a todos los que han tenido que ver con la contratación. Y también se convocará al gerente de la empresa constructora, ¿no? Y se tiene que resarcir ese daño. Resarcir. Ahora, si se han robado la plata, se han robado equipos, bueno, si no se puede resarcir el mismo tipo de equipo, tendrán que resarcir el equivalente en ese dinero, de dinero que tenga ese equipo, qué sé yo. ¿Quién determina la responsabilidad civil? En este caso, la justicia, ¿no? Un juez competente. Pero el juez, ¿en base a quién va? ¿En base a qué va a determinar responsabilidad civil? En base al informe del auditor, interno o externo, no importa. O sea que el informe del auditor es fundamental para este tipo de establecimiento de responsabilidades, ¿no? Prescripción a los 10 años de la acción, dice el 23318-A, ¿no? O desde la última actuación procesal. Ahora ya no hay, en este caso, prescripción, ¿no? Muy bien. ¿Qué es la jurisdicción coactiva fiscal y por qué tocamos este punto en esta diapositiva, ¿no? Es una instancia que depende de la Contraloría General del Estado y ha sido creada para tomar conocimiento de todas las demandas que se interpongan por actos de los servidores públicos, entidades públicas y privadas en las cuales se determinen responsabilidades civiles. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas personas que tienen deudas con el Estado están registradas en esta jurisdicción coactiva fiscal. Por eso que en muchas convocatorias ustedes van a ver, dice, uno de los requisitos, certificado de no tener deudas con el Estado, emitido por la Contraloría General del Estado. Contraloría General del Estado. ¿Eso qué significa? Que como que la Contraloría General del Estado, a través de esta unidad
de esta instancia jurisdicción coactiva fiscal, tiene una lista negra, vamos a decir, aunque el término no es adecuado, pero una lista donde están todos los deudores del Estado. Entonces, si tú tienes problemas con el Estado, un segundito, por favor. Ya, mil disculpas. Entonces, esta instancia es la que tiene una lista, ¿no? El sistema de dos servidores públicos o ex servidores públicos, MAES o ex MAES, que tienen todavía temas pendientes con el Estado por deudas. Entonces, cuando yo quiero postularme a un cargo, quiero ser candidato a una alcaldía, a un gobierno municipal, y me dicen su certificado de no tener deudas emitido por la Contraloría. En la Contraloría tienen que ver en el sistema de esta instancia que se llama jurisdicción coactiva fiscal. Bueno, y si no tengo ninguna deuda, me emiten el certificado, pero si tengo, me van a emitir un certificado negativo, ¿no? Negativo. Bien, y finalmente la responsabilidad penal, ¿no? ¿Qué naturaleza tiene? Su naturaleza es punitiva. ¿Qué era punitiva? Ya hemos visto nosotros. Ustedes han pasado en su... Hace unos días han pasado en su enriquecimiento de la lengua española. ¿Qué es punitivo? ¿Quién pasó? Punitiva. Licenciado, es como Bien. castigo. Y ya su naturaleza es sancionadora, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, hay reglamentos internos de personal, dicen que son demasiado punitivos. O sea, se van mucho a la sanción y no hay el reconocimiento, la felicitación, ¿no? Entonces, tiene que ver con lo que es la sanción como tal, ¿no? Ya puede ser castigadora, si ustedes quieren, ¿no? Es una acción u omisión tipificada dentro del Código Penal. Su naturaleza es punitiva, es sancionadora, ¿no es cierto? ¿A quiénes? A los servidores públicos o ex servidores públicos o particulares que hayan tenido relación con el Estado. ¿Quién lo determina? La justicia ordinaria. Y la sanción tiene que ver con penas o sanciones previstas por el Código Penal. No, esto es penal, significa cárcel, por si acaso. Penal es San Pedro, Chonchocoro, Palmasola, El Abra, lo que ustedes quieran. Si ya me han establecido responsabilidad penal, mejor me encargo nomás a nuestro rey de reyes, pero si soy realmente culpable ya no me va a salvar nadie, ¿no? Ya me voy a ir nomás a la cárcel. Esto tiene responsabilidad penal porque su naturaleza es punitiva. Cuando prescribe, no tenemos una prescripción establecida de acuerdo a los términos que establece el respectivo Código Penal. Y el Código Penal ha sido modificado recientemente, ¿no? No recientemente, hace algún tiempo atrás, pero no data de hace 30 años. El Código Penal se va actualizando cada 5, 8, 10 años, ¿no? Entonces, dependiendo, cuando ya la justicia realiza la imputación, ya, si escuchan ustedes la palabra imputación, quiere decir que esto ya está prácticamente en el umbral de la cárcel, ¿no? La responsabilidad de el tipo de naturaleza de esta responsabilidad penal es punitiva, sancionatoria, ¿no? Así definitivamente. Bien. Vamos a entrar al enlace del grupo que corresponde. Por favor, pasen y luego damos las instrucciones que correspondan. Ya nos salimos de mi enlace y nos vamos al enlace del equipo que toca, por favor.